Buenos días a todos y agradezco la cobertura a esta conferencia de prensa, los medios de comunicación presentes. Y bueno, lo que quiero tratar es algo que, o más bien darle seguimiento a algo que ya habíamos señalado aquí desde hace algunas semanas, que era que se venía orquestando desde en Coahuila, en el proceso electoral, un fraude por el PRI, donde se estaba y se continúa solicitando a los trabajadores del gobierno del Estado del PRI y a los trabajadores de gobiernos municipales priistas que evidencien el sentido de su voto con una fotografía. Es una forma añeja de fraude, pero que se ha venido sofisticando con el uso de la tecnología y ahora aseguran el sentido del voto con una fotografía. También lo están haciendo con los ciudadanos a quienes los coaccionan con una despensa o con una dádiva que les van a entregar a cambio de mostrar la fotografía el día de la jornada electoral. Eso lo venimos señalando desde hace tiempo. Yo solicité expresamente al Instituto Electoral de Coahuila que emitiera un acuerdo donde se prohíba que se tome fotografía al voto, porque no solo violenta la secrecía del voto, también es evidente una coacción que constituye un delito electoral. ¿Con qué sorpresa nos hemos encontrado? Con que los propios órganos electorales vienen participando en este proceso de apoyo al PRI para consumar el fraude electoral el próximo 4 de junio en el estado de Coahuila. El Instituto Electoral tardó en emitir una resolución, pero que además el día de ayer la emite negando la prohibición del documento del voto. Y lo señala diciendo que no tiene facultades en la ley para prohibir que se tome una fotografía del voto, lo cual es totalmente falso. Lo primero que tiene que garantizar el órgano electoral es la secrecía del voto, el derecho del ciudadano a votar de manera libre. Es evidente que si alguien documenta el sentido de su voto, hay atrás una razón de coacción, hay una alta probabilidad de una violación a la secrecía del voto que tiene que garantizar el órgano electoral. Esa es su principal responsabilidad y no tiene que haber una disposición expresa en la ley que diga que se prohíba, se tome la fotografía. Tiene que ver con una obligación general, garantizar la secrecía del voto y evitar la coacción del voto. Esto implica cualquier acto, evitar o prohibir cualquier acto que tenga por objeto la violación a este derecho ciudadano. Y entonces el Instituto Electoral está incumpliendo con su obligación de garantizar la secrecía del voto y evitar una coacción a los ciudadanos en este sentido. Pero además también le quiero decir al Instituto Electoral de Coahuila que está resolviendo en contra de disposición expresa de la ley, porque el Código General, el Código Electoral de Coahuila, en el artículo 344, entre las facultades que le da el Consejo General, son precisamente emitir las medidas conducentes para evitar la coacción del voto y garantizar el derecho de la secrecía del mismo durante los procesos electorales, pudiendo emitir, dice la ley de manera expresa, entre otras, las medidas tendientes a recomendar que en las mamparas de votación no se haga uso de aparatos de telefonía celular o cámaras fotográficas. Es evidente que este fraude electoral que ya ha ejecutado el PRI en otros procesos electorales está respaldado por los órganos electorales. Por eso he señalado que se trata de un fraude institucional, porque es desde el mismo órgano electoral donde se están permitiendo las condiciones para que el PRI ejecute su plan de coaccionar el voto ciudadano y garantizar a través de este método que los ciudadanos, que los funcionarios públicos, que los trabajadores del gobierno del Estado y de gobiernos municipales emanados del PRI emitan el voto en el sentido que les están pidiendo, y esto no se puede permitir. Quiero hacer público porque para mí es clara la intención de proteger desde las instituciones electorales al candidato y a los candidatos del PRI a través de estas omisiones y de estos acuerdos institucionales que les permiten o que les facilitan el fraude electoral. Voy a continuar insistiendo ante la Sala Regional del Electoral para efecto de que se revoque esta determinación, aunque ya estamos cerca del proceso, pero para que se garantice la secrecía del voto, y en su momento presentaremos también las acciones que tengan que ver con responsabilidad, porque están
emitiendo un acuerdo en contra de disposición expresa de la ley, y eso genera una responsabilidad evidentemente administrativa. No están cumpliendo con la ley. Esa es una de las grandes razones por las que se requiere una reforma estructural de los institutos electorales, una reforma que garantice verdaderamente autonomía e independencia en la administración, organización y validación de los procesos electorales, porque están actuando de manera partidista los integrantes del Consejo General en el estado de Coahuila. Pero también ha habido omisión del Tribunal Electoral. En el Tribunal Electoral hemos planteado desde hace tiempo que se sancione por actos anticipados de campaña al candidato del PT, y ha sido totalmente omiso el tribunal en resolver en este sentido. Ha habido sanciones mínimas, han reconocido que cometió actos anticipados de campaña, pero ha habido sanciones mínimas cuando la consecuencia debió ser desde un principio la negativa de su registro como candidato a gobernador. Durante 6 meses previo al arranque del proceso electoral, promovió su imagen de manera extrema, sin que nadie le dijera nada en el estado de Coahuila, violando todas las reglas del juego, violando las leyes electorales, haciendo actos anticipados de campaña, posicionando su imagen en vísperas o en el plan de obtener una candidatura en la que hoy participa como candidato, y no hubo ninguna sanción. Evidentemente, la división del voto ciudadano genera una ventaja al PRI. Sostengo que desde el Tribunal Electoral, con esta actitud omisiva, están buscando respaldar la estrategia del PRI de dividir el voto para tener una ventaja el 4 de junio. Y eso tampoco lo vamos a permitir. Voy a insistir en que se resuelva la sanción al candidato del PT y se le niegue el registro, aunque ya estemos cerca del proceso electoral, porque esa debió haber sido la consecuencia de una violación tan grave a la ley como la que hizo una campaña durante 6 meses de promoción de su imagen en todo el estado de Coahuila. Para mí, estos dos organismos, estas dos instituciones electorales, tanto el Instituto Electoral del Estado de Coahuila como el Tribunal Electoral, están con sus acciones favoreciendo, facilitando la estrategia del PRI de lograr consumar un fraude electoral en el Estado de Coahuila. Muchísimas gracias por atender esta conferencia de prensa y el mensaje que creo es importante en vísperas del proceso electoral próximo en Coahuila, y estoy abierto a cualquier pregunta que quieran hacer. Gracias, senador. Le pregunta Araceli Rivera, del financiero Bloomberg. Gracias. Hola, senador, buenos días. Oiga, precisamente de esto que usted está comentando, el presidente López Obrador hoy en la mañana fue muy duro con el candidato del PT que está realizando precisamente esta acción de manejar su imagen y decir que él es el candidato de la 4T. El presidente dijo que él no tiene nada que ver con Ricardo Mejía Verdeja y que él trabajó ahí, pero se fue sin decir adiós, y así de claro, él no tiene nada que ver. Sin embargo, bueno, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, considera que el mensaje del presidente va más allá que a Ricardo Mejía Verdeja, va al PT y también al Partido Verde, precisamente por esta división que hay a unos días de la elección, y se pone en riesgo la elección de Coahuila y la alianza para el 2024. Usted que ustedes en Coahuila y está viviendo esto, ¿qué opinión le merecen las declaraciones del presidente López Obrador? Yo creo que es oportuno que el presidente aclare, porque el candidato del PT no solo ha hecho uso del nombre del presidente, también de su imagen. Encuentras volantes y encuentras espectaculares donde aparece al lado del presidente. Además, eso está prohibido a cualquier partido político, no los usan los candidatos de Morena. Hay una clara intención por confundir a la ciudadanía en el estado de Coahuila, que lo he señalado yo de manera permanente desde el arranque del proceso electoral. Favorece al PRI. Me suena una estrategia orquestada desde el PRI y ejecutada por el PT y su candidato para dividir el voto ciudadano, para dividir el voto de Morena y facilitar su competencia en este proceso electoral, porque la suma de preferencia del movimiento en Coahuila pues es mayoritaria, está arriba del 50%, pero una ecuación de división pone en riesgo evidentemente el proceso para Morena. Yo estoy convencido de que los ciudadanos van a salir a votar a libertad, de que los funcionarios públicos del estado de Coahuila no se van a dejar amedrentar y van a votar a libertad, y eso va a ser suficiente para ganar la elección el próximo 4 de junio en Coahuila. Pero sí me queda claro que en el caso del candidato del PT y del Verde, tiene una estrategia muy clara por dividir el voto y le están haciendo el caldo gordo al PRI.
y nada es gratis. Seguramente tienen un acuerdo con el priismo, con el gobernador del estado de Coahuila, para dividir el voto de Morena y facilitarle la contienda al priismo. ¿Habrán negociado? Pues yo creo que nada es gratis, ¿no? Yo no me atrevería yo a señalar que hay una negociación porque no me consta, pero nada es gratis, ¿no? Si hay una intención clara por dividir el voto, no creo que sea nada más por capricho y por la voluntad de quienes se han prestado a esta estrategia. Creo que debe haber algo a cambio de esta estrategia, porque no le encuentro ninguna lógica. Ni el PT ni el Verde Ecologista tienen posibilidad alguna de ganar la gobernatura del estado, y se han dedicado más a criticar al candidato de Morena, a atacar a Morena, que atacar el objetivo, que es sacar al priismo rancio de Coahuila, al priismo de los Moreira de Coahuila, y no lo están haciendo. Se han dedicado más a desgastar al movimiento y a desgastar al candidato de Morena, Armando Guadiana, a la gobernatura del estado. Gracias, senador. Gracias. Pues no tendríamos más preguntas registradas, señor senador. Muchísimas gracias. A usted muchas gracias y buenos días. Por favor, los invito a suscríbete en los canales de Amore Mío, Abuelito 4T, Emanuel Maldonado, La Indomable Musical y Emanuel Music, y ver mis shorts. Activo las todas campana, dale pulgar hacia arriba. Muchas gracias de corazón.